el nombre. El pastor habla a sus ovejas, habla a la conciencia de sus ovejas. El día de hoy el Señor quiere hablarnos a la conciencia, ¿sí? A concientizarnos un poquito acerca de que, hombre, como ovejas, miremos que también los pastores se equivocan. Miremos que los pastores también sufren, lloran, también necesitan una voz de aliento, alguien que les diga tranquilo, aquí estoy yo. Porque a veces nosotros pensamos que los pastores son robots, son personas que no sienten, que no escuchan, que no tienen sentimiento, que no tienen necesidad. Y realmente los pastores también tienen necesidad. Vamos a hablar de nuestro pastor Jesucristo. El pastor Jesucristo, nuestro pastor, el pastor universal, Jesucristo. Aunque muchos decimos, Dios, Jesucristo Él no necesita que nosotros le digamos, Señor, ¿qué necesitas? Aquí estoy, yo quiero escucharte. ¿Qué quieres de mí? El Señor necesita muchas cosas de nosotros. Él quiere que nosotros le escuchemos, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Como ovejas, tenemos que ser sensibles a la voz de nuestro pastor. Los pastores normalmente, ellos adiestran a las ovejas, ¿sí? Ellos le enseñan de alguna manera a escuchar la voz de su pastor, ¿sí? Entonces, por más de que las llame otro pastor, ellas no le van a hacer caso porque ellas conocen y saben quién es el que las llama. Y entonces el Señor, Él hace esa comparación, ¿sí? Entre las ovejas físicas y nosotros nos compara como ovejas. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice el Señor, gloria al nombre del Señor, de que muchos están en el redil. Muchos hoy en día estamos en la iglesia y no escuchamos la voz del Señor. Muchos estamos en la iglesia, nos congregamos y Dios nos habla y no obedecemos a la voz de nuestro pastor. Pero el Señor dice, mis ovejas me conocen. O sea, que si Dios nos habla y no escuchamos la voz de Dios, quiere decir que no pertenecemos a ese rebaño. Quiere decir que no le pertenecemos a Jesucristo, ¿sí? Entonces, para pertenecer a Cristo, tenemos que escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, quiere decir que somos oveja de su rebaño, somos oveja de su redil. Pertenecemos al redil de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, muchas veces Dios nos da un sueño, nos da una revelación, nos habla por medio de muchas formas, ¿sí? Y resulta que nosotros hacemos caso omiso a la voz de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros, gloria al nombre del Señor, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, quiere decir que no somos oveja del Señor, porque las ovejas del Señor oyen su voz y Él las conoce. Gloria al nombre del Señor. Él conoce a sus ovejas, así como Dios conoce a su Hijo Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Él conoce a su Hijo. Donde quiera que vaya, dice el Señor, de que también tiene otras ovejas. Hay personas que necesitan llegar a los caminos del Señor y no hay quienes hablen. Y el Señor muchas veces nos ha dicho, nos habla y nos dice, como ovejas, se supone que somos ovejas del Señor, y nos dice que vayamos por las otras ovejas, que vayamos por ellas, y resulta que nosotros no escuchamos. Muchas veces el Señor nos dice, necesito que tú hables y digas esto, o digas aquello, y nosotros no escuchamos la voz de Dios, simplemente hacemos caso omiso. Por eso hoy en día, trayendo a colación algo que el Señor a mí me ha dicho, bendito el nombre del Señor, ¿qué me dijo el Señor? Hay que impartir la palabra de Dios en las redes sociales. Y yo hago caso. Yo obedezco. Porque Él me lo dijo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el Señor me ha dicho, mira, diles que mi segunda venida está cerca. Yo cumplo con decirles, el Señor viene pronto. Así les manda del cielo el Señor. Cristo viene pronto. Y si no te apercibes, pues entonces tristemente tendrás que quedarte.
Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo puedo decir yo que soy del Señor si no oigo los sentimientos de mi pastor? Jesucristo, Él tiene sentimientos. Él tiene sentimientos. Bendito el nombre del Señor. Es tremendo escuchar la voz de Cristo cuando Él llora. Es muy tremendo escuchar que Cristo te diga llorando. Escuchar al Espíritu Santo llorando y decirte: mi iglesia ya no ora, mi iglesia ya no ayuna, mi iglesia ya no vigila. O sea, la voz del pastor es esta: ayunemos, vigilemos, busquemos de Dios, porque el tiempo está corto. Y siempre este mensaje va a seguir todos los días, en esta boca, en otra boca, en diferentes bocas, ¿sí? El Señor nos habla de diferente forma y las ovejas de Él escuchamos su voz. Así que, ¿tú eres cabrito o eres oveja? Yo me considero ser oveja, porque en el lugar desde donde yo estoy, oigo la voz de mi Señor y le obedezco. Y Él sabe que yo le obedezco a la medida que puedo. Claro está, yo hago lo posible y Él hace lo imposible. Él hace el resto. Yo cumplo con hablar y decir lo que Él me dice que diga. Y ya lo demás lo hace Él. Porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Eso no me compete a mí, ¿sí? Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que Dios no tiene sentimientos y Dios tiene sentimientos. Hay que diferenciar qué son las emociones y qué son los sentimientos. Las emociones son las que salen de nuestra carne y los sentimientos son los que Dios pone en nosotros, son los que Dios tiene por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, conforme el Señor nos habla día tras día, nos dice, nos habla porque Él nos habla. Dios no es mudo, Él habla todos los días habla el Señor, ¿sí? Y las ovejas de Él oyen su voz. Muchas veces estamos dentro de la iglesia, en la congregación, en la iglesia, ¿sí? Estamos en la iglesia y no escuchamos la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir de que no somos, estamos ahí, pero no pertenecemos, no somos, ¿sí? Porque ¿cuántas veces el Señor no te ha hablado y te ha dicho: deja de fornicar? Y sigues fornicando. Quiere decir que no estás oyendo la voz de tu pastor. No adulteres, no cometas más adulterio. Y sigues cometiendo adulterio. Bendito el nombre del Señor. No estás escuchando la voz de tu pastor. No calumnies. No murmures. No escucha la voz de tu pastor porque sigues haciendo lo mismo. Quiere decirte que no eres oveja del Señor. Estás ahí en el redil, pero como que eres una oveja que se salteó, no sé, que se metió por detrás, pero no eres de ese redil. Gloria al nombre del Señor. Porque sus ovejas oyen su voz. Si oigo la voz de mi Señor, yo obedezco. Entonces el Señor le habla a su oveja y le dice: ovejita mía, haz lo bueno. Ve y bendice a fulano de tal o bendice a fulana de tal. Me hago el de oído sordo porque como no me conviene, no doy la bendición que tengo que dar. Muchas veces el Señor nos habla y nos dice: mira, si tu hermano cayó, si tu hermano está débil, fortalécelo. Pero ¿qué hacemos normalmente? Normalmente se ve eso en las congregaciones y es muy triste y al Señor le entristece eso. Ver que en vez de levantarlo, lo que hacemos es hundirlo con las críticas, la murmuración, y el Señor dice: calla, no lo murmures, no hables mal de tu hermano. Y lo primero que hacemos es eso. Lo destruimos, nosotros acabamos a nuestros hermanos con nuestra crítica y no escuchamos la voz del Señor cuando el Señor nos dice que no hagamos eso, ¿sí?
destruimos cuando no oímos la voz del Señor. Cuando oímos la voz del Señor es gratificante, es edificante, porque muchas vidas son las que se edifican por medio de lo que nosotros impartimos cuando hablamos lo que Dios nos dice que hablemos. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay que aprender a escuchar la voz de Dios cuando Dios habla. ¿A cuántos Dios no les ha hablado y les ha dicho que entreguen un mensaje y no lo entregan, sino que se quedan callados, se guardan el mensaje que Dios les ha dicho que hablen, porque por medio de ese mensaje muchas personas se pueden salvar, muchas personas pueden volver de su pasado, de su mala manera de vivir, ¿sí? Pero resulta que nos quedamos callados y no escuchamos la voz de nuestro pastor, Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, mira, tu pastor necesita tal cosa, ayuda a tu pastor? ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos caso omiso, no escuchamos y simplemente decimos, esto no es conmigo, Señor, qué pena, manda a otro. Y resulta que es a nosotros que nos está diciendo, pero nosotros no hacemos. ¿Cuántas veces el Señor nos muestra, nos está hablando cosas que están pasando para que nosotros las digamos y nosotros no las decimos, no hablamos, no corregimos, sino que simplemente tratamos de, tomarla para nosotros y en su momento, pues, gloria al nombre del Señor, lo decimos a nuestra conveniencia, pero no es así. El Señor nos dice, mira, hoy quiero que pone en nuestro corazón, porque Dios nos habla de muchas formas. Gloria al nombre del Señor, nos habla por medio de su palabra, por medio de cualquier persona, un mensaje, y el que quiere escucharlo oye. Si él quiere, usa a un indigente y nos habla. Ya nosotros vemos si escuchamos y obedecemos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hace el buen pastor? Nos prepara. ¿Sí? Nos prepara primero, así como hizo con Samuel. A Samuel primeramente lo preparó, le preparó el oído, ¿sí? Lo preparó para que cuando él hablase, respondiese de la forma que Elí le dijo a Samuel, si te vuelve a llamar, dile, he aquí, habla, que tu siervo oye. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Decirle al Señor, habla, que tu siervo o tu sierva oye. El Señor nos quiere hablar de muchas formas, siempre nos quiere hablar, y nosotros no hacemos caso. Nos dice, levántate a orar, a interceder por un familiar, muchas veces, y nosotros el sueño nos gana más que la voz del Señor, y nos decimos ser ovejas del Señor. Decimos que somos siervos del Señor, decimos que no, el Señor me habla y yo le obedezco. El Señor habla y yo brinco, y resulta que no es así. Una cosa es lo que dice nuestra boca y una cosa es lo que nosotros reflejamos o demostramos con nuestras acciones. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el Señor les bendiga a los hermanos que se están conectando. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos hable y nos diga, hay que obedecer. Es muy corto lo que yo tenía que decirles, ¿sí? No me quiero tampoco alargar. Solamente es de que hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y ir por esas otras ovejas que dice el Señor en el versículo 16, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. O sea, que hay personas que están esperando, ¿sí?, que se traigan al redil para que ellas puedan ser, su oído pueda ser instruido, para que puedan escuchar la voz de Dios. Bendito Dios. Así como nosotros lo hemos hecho, otros también necesitan tener un pastor. Gloria al nombre del Señor, tanto físico y espiritualmente, nuestro Cristo, el buen pastor. Bueno, que el Señor les bendiga, que la paz de Cristo repose en cada vida, en cada corazón. Bendito el nombre del Señor.